la predicación expositiva y su importancia. Ahora vamos a escuchar con mucho gozo y con mucha alegría al pastor Otto Sánchez con la última plenaria de este día, de esta conferencia, que ha sido de edificación. Y gracias a Dios por el privilegio que Dios nos da de tener hombres de Dios que expongan su palabra fielmente y que alimenten al cuerpo de Cristo, y que Dios los esté usando en una generación en la cual la necesidad de la palabra predicada fielmente es tan necesaria y tan vital. Es un gozo tener con nosotros a nuestro hermano, al pastor Otto Sánchez. Invito a que pase por aquí, por favor, y vamos a disponer a escuchar la última sesión de esta noche. Una vez más, el Señor les bendiga ricamente, agradeciendo al Señor, pues al pastor José Olivares por la invitación y a todos ustedes por la recepción. Realmente le he pasado muy bien en estos días y agradezco la bondad de Dios de darme a mí el privilegio de estar con ustedes. Así que muchas gracias y espero que el Señor les bendiga y nos permita en su bondad poder seguir creciendo en su gracia. Quisiera traer en los minutos que quedan el tema de una parábola del Señor que nosotros vemos que tiene el título de el trigo y la cizaña. Esta parábola, a través de los tiempos, ha sido mal interpretada, por así decirlo, porque lo que algunos piensan que la parábola significa es que en el seno de la iglesia van a crecer trigo y cizañas. De hecho, en ocasiones usamos el refrán: no estés sembrando cizaña, como queriendo decir, bueno, estás creando problemas, enemistades en el seno de una familia, en el seno de la iglesia, y que la iglesia está formada por trigo y por cizaña, es decir, por personas creyentes y personas no creyentes, o por personas que son creyentes que no son espirituales. Esa es una concepción arminiana de esta parábola y no es lo que el Señor nos quiere decir. Y tenemos no solamente el relato de la parábola para llegar a esta conclusión, sino que tenemos la misma explicación del Señor. Yo pienso que estamos frente a una de las parábolas más sencillas de interpretar de todas las parábolas que nuestro Señor Jesucristo nos entregó. Así que les invito a que nosotros primero leamos la que es la narración de la parábola en sí, y luego nosotros leamos la explicación de la parábola. Les invito a que vayamos al libro de Mateo, capítulo 13, y leamos desde los versículos 24 al 30. Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30. Y dice la Escritura, y yo leo en la versión Biblia Las Américas, y dice así la palabra de Dios: Jesús les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quiere pues que vayamos y la recojamos? Pero él le dijo:
no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto a ella. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega, y al tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. El Señor bendiga su palabra. Cuando nosotros vamos al libro de Mateo, el libro de Mateo tiene como tema principal el reino de Dios. Ese es el libro de Mateo, su temática. Mateo, cuando siendo inspirado por el Espíritu Santo está escribiendo su evangelio, tiene en su mente un público, un lector, un target. Y ese target es el pueblo judío. De hecho, cuando nosotros vamos a la genealogía de Mateo, Mateo comienza su genealogía teniendo en mente, por la configuración que ella tiene, que sus lectores entiendan que Cristo es el Mesías prometido para ellos. Por eso comienza su genealogía con Abraham. Cuando vamos a Lucas, que escribe para un público no judío, comienza su genealogía con Adán, porque él quiere decirle a ellos que Cristo es el Mesías prometido a la humanidad. Entonces hay esas diferencias, pero Mateo tiene en mente el reino de Dios, y todo reino tiene un rey, y nuestro Jesucristo es el rey prometido a los hebreos aquí en el libro de Mateo. El capítulo 13 del libro de Mateo es una colección exquisita y espléndida de una serie de parábolas. De hecho, Mateo capítulo 13 es conocido como el capítulo de las 7 parábolas. Y es donde comienzan a aparecer las parábolas en el libro de Mateo. Es decir, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12 del libro de Mateo está ausente de parábolas. Las parábolas comienzan en el capítulo 13 con estas hermosas 7 parábolas que nos presentan aquí. Y cuando nosotros vamos al capítulo 1 de este capítulo 13, a este versículo 1 del capítulo 13, comienza con esta expresión, y ustedes lo pueden ver en sus Biblias. Aquel día Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar. ¿De qué mar está hablando Mateo? Bueno, nosotros vamos a encontrar que es del mar de Galilea, esa región donde Jesús pernoctaba con frecuencia porque vivía allí. Esa era la residencia, principalmente en la región de Capernaum. Y nosotros vamos a estar viendo constantemente que Jesús recorría nuevamente las regiones de Galilea. Es que en esta región de Galilea, en los días de nuestro Señor Jesucristo, había aproximadamente 80 puertos comerciales. Y era un lugar donde muchas personas iban, era el centro que dinamizaba la economía del pueblo hebreo. Era un lugar muy importante. Por allí era un trasiego de gente, era una ruta natural para conectar el norte con el sur. Y Jesús hizo su morada allí. ¿Por qué? Porque Jesús estaba donde estaba la gente. Donde Jesús vino a buscar y a salvar lo que había perdido. Jesús estaba allí, a las personas le escuchaban, las personas veían lo que él hacía y luego seguían hasta otros lugares como portavoces de los que vieron en esa región. Y esta región de Galilea era muy rica y es todavía muy rica en agricultura y con una diversidad extraordinaria de frutos y de personas, y Jesús lo sabía. Entonces, quiere decir que estas parábolas y estos eventos narrados en el capítulo 13 se da en la región de Galilea. Ya geográficamente estamos
ubicados porque la región de Galilea está en la parte norte de Palestina. Judea, Jerusalén están en la parte sur. Entonces Jesús está en la región de Galilea y esto nos indica claramente no solamente el lugar donde se encuentra Jesús, porque la narración comienza diciendo: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Es interesante que Mateo, Marcos y Juan le llaman a esa acumulación de agua, le llaman el mar de Galilea. Lucas, que no es judío, le llama el lago de Genezaret, porque realmente no es un mar, es un lago. Un mar es lo que Lucas había visto, que probablemente había navegado por el Mediterráneo, y él sabía que eso no era un mar, era un lago, porque es una porción de agua rodeada por tierra, por todas partes. Entonces, esa diferencia, pues nosotros la podemos ver entre Marcos, Mateo y Juan contra Lucas, que le llama lago. Pero también aquel día nos obliga prácticamente no solamente a concentrarnos en el capítulo 13, sino mirar hacia atrás al capítulo 12. Recuerden, cuando nosotros vamos a estudiar un texto, nosotros debemos estudiar todo el contexto. Y eso significa siempre mirar hacia adelante del texto que estamos leyendo y mirar hacia atrás para nosotros poder ubicarnos en lo que se llama el contexto, bajo qué circunstancias el Señor o los actores de la narración dijeron, hicieron lo que dijeron o hicieron. Entonces, si nosotros miramos hacia atrás en el capítulo 12, nosotros vamos a ver el contexto en el que Jesús dice estas 7 parábolas, especialmente la parábola del trigo y de la cizaña, porque esa es una parábola dura, es difícil. Está diciendo que la cizaña iba a ser recogida y que iba a ser puesta aparte del trigo, y que ambos productos de la siembra iban a tener distintos destinos. Pero eso tiene una razón de ser, y la razón de ser de la severidad y del matiz escatológico de esta parábola lo encontramos en su contexto en el capítulo 12. Cuando vamos al capítulo 12, los versículos 1 y 2, y por favor acompáñenme, nosotros nos vamos a dar cuenta que los fariseos están desafiando a los discípulos de Cristo porque habían arrancado las espigas de maíz en el día de reposo. Capítulo 12, versículos 1 y 2. Ahí comienza ya la tensión. Ellos están haciendo esta labor, y los fariseos, que eran los encargados de velar por el cumplimiento de la ley, ahí mismo comienzan a acusar. Cuando nosotros vamos a los versículos del 3 al 8, vamos a ver la defensa que Jesús hace de sus discípulos y sus acciones, confrontando de manera frontal a los escribas y los fariseos. Los versículos del 9 al 14 del mismo capítulo 12 nos enseña que Jesús es más atrevido. No solamente defiende a sus discípulos, sino que ahora sana a un hombre de una mano lisiada, de una mano seca, el mismo día, para despertar y recrudecer las hostilidades y tensiones que ya había. Eso provoca que mucha gente siga a Jesús en el mismo capítulo 12, versículos 15 al 21. La novedad de aquel hombre que era conocido como el hombre de la mano seca, de la mano paralizada, de la mano lisiada, ahora está sano. Muchas personas, por curiosidad, probablemente otros buscando el milagro o viendo qué es lo próximo que Jesús va a hacer, ahora comienzan a seguir a Jesús. Luego, el mismo día, en el capítulo 12, los versículos del 22 al 37, vemos una acción que yo le llamo el triple milagro. Jesús ahora libera a un endemoniado que a la vez es sordo y mudo. Es endemoniado y ahora es liberado de su demonio. Antes no oía y ni hablaba, y ahora oye y habla. Un triple milagro. Liberado del demonio, liberado de la sordera y liberado de la mudez. Y ahora esta persona se exhibe
delante de todo el mundo, lo que hace que los fariseos vengan y ataquen de nuevo. Capítulo 12, versículo 38 al 45, ellos vienen con la insólita petición de que Jesús le dé una señal. De que Jesús le dé una señal. Jesús sana a un hombre de una mano lisiada y ellos le piden una señal. Jesús sana a un hombre de su sordera, de su mudez, y lo libera de demonios, y ellos, no conforme, dicen, queremos una señal. Los verdaderos ciegos eran ellos, los verdaderos sordos eran ellos, porque no hay nadie más ciego que aquel que no quiere ver. Por eso con frecuencia Jesús decía, el que tenga oído para oír, que oiga. Ellos le piden una señal y vemos las respuestas sobre quiénes son los parientes de Jesús. Capítulo 12, versículo 46 al 50, sobre quiénes son la madre y los hermanos de Jesús. Entonces, ya nosotros vemos que hay cierta tensión. Los fariseos están tensos, furiosos. En mi último viaje a Israel, un viaje académico que estuvimos haciendo, un grupo de pastores, y hablando con algunos judíos ortodoxos, le preguntábamos acerca de el Mesías. Algunos dijeron, bueno, como un soldado con el cual hablábamos, yo no sé si el Mesías es real o ficticio, pero mientras tanto nuestro Mesías es este y me enseña un fusil. Otros decían, lo estamos esperando para que haya verdadera paz en Israel. Algunos se referían a Jesucristo como un impostor, charlatán, y otros decían que es una figura histórica sin importancia para ellos. Y cuando te hablan de la Biblia, te hablan del libro de Génesis hasta el libro de Malaquías. Las Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios, es el Antiguo Testamento, no el Nuevo. Quiere decir que las reacciones acerca de la verdadera identidad de Cristo no es solamente de ahora, sino que viene desde la antigüedad. Y hay quienes se atreven a cometer el suicidio intelectual de decir la ignominia de que Cristo nunca fue real, de que eso es un invento, lo cual es un barbarismo intelectual, porque negar la historicidad de Cristo es ir en contra de evidencias indubitables, contundentes, arqueológicas e históricas. Lo cierto es que Jesús tiene una confrontación y el ambiente está tenso. Para nosotros examinar la fuerza de este texto, necesariamente teníamos que ver que ya hay una tensión entre judíos y Cristo, entre el oficialismo religioso judío y Jesús. Hay una tensión ya, hay un intercambio de palabras, hay hostilidad de ellos hacia nuestro Señor Jesucristo. Y soy de los que piensa de que todo esto que nosotros leemos aquí se dio en el marco de un mismo día. Un día intenso donde Jesús tiene que plantarse y sentar las dinámicas y las características del reino de Dios. Y por eso es que Jesús, por así decirlo, comienza a cambiar la metodología de su predicación y de sus enseñanzas. Cuando nosotros leemos en el capítulo 5 del libro de Mateo, comienza diciendo, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y les enseñaba. Y aquellas enseñanzas que comienzan con el versículo 3 sobre la bienaventuranza y ese sermón extraordinario, jamás había sido predicado un sermón así. El sermón de la montaña, que comprende los capítulos 5, 6 y 7 del libro de Mateo, pues es un sermón revelador, porque revela el carácter y las directrices de los que están en el reino.
cómo deben comportarse, cuál es la cosmovisión, cómo ve el mundo, cómo se comporta aquel que es parte del reino de Él. Pero es un mensaje, es un sermón que se entiende, independientemente de que hay algunos que no lo van a aceptar, pero es claro. Pero a partir del capítulo 13, Jesús comienza a enseñar por parábola y lo comienza a hacer de una manera intencional, no es improvisado. Las parábolas no son un invento de Cristo. Tanto Joachim Jeremiah como Kenneth Bailey, que son expertos en el mundo de la parábola, dicen que no, que Jesús no inventó la parábola, y ciertamente no fue Jesús quien inventó esta metodología de enseñanza. Era común en aquellas épocas, en los días de Jesús, enseñar por parábola. Jesús lo que hace es que toma una técnica que era común en aquel tiempo y comienza y monta su recurso didáctico sobre las parábolas para enseñarle a los demás también acerca de ellas. ¿Cómo podemos nosotros definir parábola? La manera más sencilla que yo encuentro es decir que la parábola es un relato de la vida diaria que tiene una aplicación espiritual. Eso es una parábola. Puede ser imaginaria, salida de la mente creativa de nuestro Señor, o puede ser un evento puntual. Pero lo importante de la parábola es el significado que ello tiene. Jesús a los adultos le hacía historias, que son las parábolas. Y a los niños simplemente le decía, déjenlo venir a mí. Hoy nosotros les hacemos las historias a los niños y a los adultos vamos a venir a conceptualizarle, invirtiendo totalmente la didáctica de Jesús. Las parábolas permitían que las personas vieran las imágenes, las figuras. Nosotros podemos recordar historias, porque las palabras no son sonidos, son imágenes. Por eso, si le decimos a cualquiera de los que están aquí, ¿puede decirme una historia? Y decimos, había una vez en un bosque una princesa que estaba perdida. No solamente lo estamos oyendo, nosotros estamos viendo eso. Y podemos recordarlo porque estamos decodificando el sonido y convirtiéndolo en imágenes. Y por eso Jesús usaba las parábolas. Las 7 parábolas de Mateo capítulo 13 podemos dividirla en 2 partes. Las primeras 4 parábolas fueron dichas a la multitud en la orilla del mar de Galilea. Y las 3 últimas a los discípulos en el interior de una casa, incluyendo la del trigo y la cizaña. Por lo tanto, las primeras 4 nos dan la visión externa de la vida cristiana, mientras que las 3 últimas resaltan aquello que es más interior y de consumo para nosotros los creyentes. Entonces, aquí en este pasaje, entonces nosotros ya hemos visto algunas cosas relacionadas con el texto. Primero, el contexto en el que Jesús dice el trasfondo, que es la confrontación entre los religiosos de la época y nuestro Señor Jesucristo, lo que son las parábolas. Ahora, un término recurrente es el término el reino de Dios. El primer significado que podemos apelar para describir lo que es el reino de Dios es que el reino tiene que ver con una autoridad real, con súbditos, con poder, con soberanía, con gobierno. Ahora bien, el reino de Dios no se refiere directamente a un territorio, sino a la autoridad, no a un área, sino a la soberanía de Dios. Y el reino de Dios no es más que el establecimiento del gobierno de Dios en los corazones de todos aquellos que le siguen. Jesús está hablando de su reino. Entonces, con esta introducción de la parábola del trigo y la cizaña, yo les invito a que leamos los versículos 36 al 43 para que nosotros podamos ver en los minutos que nos quedan
la explicación que Jesús da de lo que es la parábola del trigo y la cizaña. Dice en Mateo capítulo 13, versículo 36 al 43 de la siguiente manera. Entonces dejó a la multitud y entró a la casa. Y se le acercaron sus discípulos diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? El Mesías, el Cristo. Tal y como dijo el profeta Daniel que el Mesías se iba a llamar a sí mismo el Hijo del Hombre. Y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno. Y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Quiere decir que esto es una parábola escatológica. Está diciendo, está proyectando lo que va a pasar al final de los tiempos, que la cizaña va a crecer y el trigo va a crecer, pero en contextos diferentes, no dentro de la iglesia que va a haber trigo y cizaña juntos. El Señor lo está explicando, está diciendo que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo donde se sembró no es la iglesia, es el mundo. ¿Está claro? O sea, que aquí, en esta congregación, la iglesia verdadera está compuesta solamente por trigo, no hay cizaña. Las cizañas están afuera. Es posible que las cizañas vengan de visita. Es posible que canten. Y es posible que hasta se bauticen, pero no la sembró. El diablo aquí, vienen y se van. El pueblo de Dios no está compuesto por trigo y por cizaña, está compuesta por trigo, nada más. Y aquellos cristianos flojos y carnales, no, o son cristianos o no son cristianos. No es que la iglesia está compuesta por cristianos que cuando venga el Señor, entonces por no ser buenos cristianos se van a perder. No, el Señor nos salva de una vez y para siempre. Somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mis ovejas oyen mi voz y nadie la va a arrebatar de mi mano. Es la perseverancia de los santos hasta que Cristo venga. Ahí estamos todos los que somos verdaderos creyentes. Versículo 39, y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Versículo 40, por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son de piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de tu Padre. El que tiene oído para oír, que oiga. ¿A quién le está diciendo eso el Señor? A sus discípulos, pero es por la hostilidad y la furia que habían desatado de los religiosos contra él. Jesús recrudece, endurece su mensaje como reacción a la dureza y recrudecimiento de los ataques del oficialismo religioso judío en contra de él. Esta parábola entonces nos entrega lo siguiente: el que siembra la buena semilla, ¿quién es? El Hijo del Hombre, Jesús. Él es el Salvador. Él fue a quien el Padre envió para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del diablo. El enemigo que la asombró es el diablo. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Si tuviera que darle un título, aparte de la parábola del trigo y la cizaña, yo le llamaría un título un poco largo, como los títulos de los tratados de los padres de la iglesia en los primeros 3 siglos, que hacían tratados con unos títulos larguísimos. Yo le llamaría
un terreno, 2 sembradores, 2 resultados. Aquí estamos en el mundo y dentro del mundo está la iglesia del Señor como luz. ¿Qué dice el Señor Jesucristo de nosotros como iglesia? Que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Que nosotros somos la sal de la tierra, que nosotros somos la luz del mundo, que nosotros somos nación santa, que somos real sacerdocio, que somos pueblo adquirido por Él. Y estamos en este terreno que se llama el mundo. Aquí estamos. Ahora, el mundo y la iglesia no son lo mismo. El mundo ataca a la iglesia. El mundo quiere permear la iglesia, pero el Señor dice que ni siquiera las puertas del infierno podrán detener la iglesia de Jesucristo. Que Cristo vendrá por una iglesia victoriosa, que Cristo vendrá por una iglesia que no va a doblar sus rodillas delante de Baal, que Cristo encontrará una iglesia sufrida, perseguida, pobre, en distintos contextos, pero será su novia santa, pura y amada, que por fin vendrá a reencontrarse con ella, para morar con ella para siempre. Y ahí estamos tú y yo. Lo que nos quiere decir esta parábola es confrontarnos a nosotros con una realidad. La realidad es que cuando nosotros vemos el mundo, vemos cómo la cizaña va creciendo. Y es verdad, la cizaña va creciendo. Y su manifestación de maldad. Esto es una parábola que nos llena de ánimo. De que el Señor, como divino sembrador, tiene control de todo. No es que el enemigo está sembrando cizaña y el Señor no sabe qué hacer contra él. No, Él lo permite. Todo está bajo el plan predeterminado del Señor. Y lo que nos está diciendo es que el mal va a crecer. Y la Biblia nos dice que las cosas vendrán de mal en peor. Que el mundo es malo. Este es un mundo complicado, difícil. Donde parece ser, y esa es la realidad, el hombre en su deseo de independencia de Dios va cortando los lazos, no solamente que lo unen a Dios, sino de toda influencia. Es un mundo donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, tal y como dice las Escrituras, tal como dicen en Romanos capítulo 1 a partir del versículo 22 en adelante, que describe la condición y la decadencia del hombre, donde se nos dice que la tendencia del ser humano es adorar y estar absorto y rendir toda su adoración a lo creado antes que el creador. Ese es el mundo, donde hay nuevas manifestaciones de maldad, donde queriéndose hacer sabios se han vuelto necios, donde los científicos sociales quieren experimentar con nuevas formas de convivir, solamente han parado en su mente decadente, corrompida y entenebrecida. Y en este mundo estamos nosotros. Todo lo que el hombre está planificando, todo lo que los gobernantes tienen en carpeta. Estamos como en los días del profeta Elías y el rey Acab y su malvada mujer Jezabel, que parecía como que Dios, como decía Nietzsche, había muerto, como que habían extinguido toda profecía y toda luz. Y por eso Elías, en un arrebato de depresión, dice: solamente yo he quedado entre los profetas de Jehová en Israel. Y Dios le dice: todavía hay 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Pero a veces decimos: ¿y qué calamidad tras otra es que va este mundo? Como decía una película de los años 70, el mundo se ha vuelto loco, loco, loco. Y vivimos en un mundo loco y contradictorio, donde todo sentido común lo ha perdido. Y cuando el hombre pierde su sentido común, Dios retira su gracia común. La única esperanza que tiene el ser humano, aún aquel que no conoce a Cristo, es que Dios siga manteniendo su gracia común sobre ellos, que lo lleva a razonar conforme al orden que Dios ha establecido para preservación de la raza humana. Pero pareciera como que
el mundo está ganando. No, están ganando los creyentes. Aunque nos aplasten, porque nuestra victoria no está en la cantidad de cristianos que hay en el mundo. Nuestra victoria está en que todo está marchando según lo planificado por el Señor. Y nosotros tenemos una gran ventaja sobre el que no es creyente. Y es que nosotros sabemos cómo comenzó la historia y cómo va a terminar. Y nosotros sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas juntas cooperan para bien. Y que la iglesia será victoriosa y reinará junto a su Padre, junto a su Rey eterno para siempre. Y eso es lo que importa. Y allá vamos a estar nosotros disfrutando del Señor. Así como la cizaña va creciendo, también lo que nos quiere decir el texto es que también el trigo irá creciendo. Dios está haciendo cosas extraordinarias, aunque nosotros no tengamos noticia de ello. Tenemos que la obra misionera está llegando a lugares donde no había llegado. De hermanos que están padeciendo por la causa de Cristo, pero con gozo. De que la iglesia seguirá creciendo y el Señor seguirá salvando almas hasta el último segundo en que Él venga por la iglesia. El trigo crecerá. Hará de nosotros luces resplandecientes en medio de las tinieblas y de las neblinas más densas del pecado. Aquí nos tendrá a nosotros. Y nuestro triunfo, nuestro gozo, nuestra victoria está en que nosotros estamos marchando según el reloj divino, haciendo en cada palpitar de nuestro corazón, en cada sangre derramada, en cada gota de sudor, lo que el Señor nos mandó a hacer. Y la victoria no está en los resultados, sino en cada decisión pautada por la obediencia y la fidelidad al Señor. Y aquí nos colocó el Señor. Y cuando Él venga, como dice la Escritura, el príncipe de los pastores vendrá a recoger a todos aquellos que Él lavó por su sangre. La parábola del trigo y la cizaña es una nota de esperanza en medio de un mundo que no ofrece mucha esperanza. Por eso hay tanta depresión, tanto suicidio, porque el único que nos libra de eso es nuestro Señor Jesucristo. Un terreno, 2 sembradores, 2 resultados. Que el Señor nos bendiga. Gracias, Padre, por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos y te adoramos, porque tú eres bueno y para siempre son tu misericordia y nos habla por medio de ella. Gracias por esta hermosa oportunidad de estar junto con estos amados hermanos, compartiendo tu verdad bíblica. Que ella more en nuestros corazones, para bendición nuestra y gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén.